Bueno, pues en este vídeo os quería enseñar las piezas que acabé ganando en la subasta de Bilbao. Los que no hayáis visto el vídeo sobre la subasta, que es el vídeo anterior, os invito a que lo podáis ver, os dejo aquí el enlace y vamos a ir viendo pues más o menos lo que conseguimos ganar y a ver qué cosas realmente merecen la pena y cuáles las vamos a llevar seguramente a fundir. Nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues esta es toda la plata que hemos conseguido ganar en la subasta. Ya veis que en general son objetos bastante pequeñitos. Algunos están en buen estado, otros serían más difíciles de vender porque o están rotos o tienen inscripciones, están grabados y seguramente los iré guardando para luego llevarlos a fundir. Vamos a echar un vistazo a las piezas más significativas. En un primer lugar tenemos los elementos más pequeños, que son estas cajitas, que está claro que estas cajitas pues no las voy a vender al peso, ¿no? Porque pesan muy poquito y algunas pues son bastante bonitas en cuanto a diseño, o por lo menos tienen bastante trabajo, ¿no? Estos son los lotes en los cuales desde luego no se pierde. Algunas son más antiguas, estas son de plata 916. Veis que está sobredorada por dentro, que era algo muy tradicional antiguamente. Pesan bastante, estas son bastante macizas, ¿eh? Tienen grabadas unas iniciales, que no acabo, es una B, pero es igual porque son antiguas. Estas se nota que son de principios de siglo. Luego alguna hay también de esa misma época. Esta pesa muchísimo, pesa bastante, ¿eh? Es muy maciza, lo cual también normalmente suelen ser más antiguas cuanto más macizas. Esta está grabada. Bueno, es una cajita muy sencilla. Esta campana que representa a la ratita presumida, pues es una campanita de plata pues muy graciosa, que por supuesto comprarla a peso pues es un chollo. Aquí tenemos una especie de mejillón pequeño, que es como un pequeño fenífero mejillón, que también tiene su gracia, y dos cajitas muy pequeñitas, pastilleros, ¿eh? De plata también, con su correspondiente punzón. Luego también tenemos estos dos feníferos de monedas. Mucha gente cree que son feníferos que están hechos con monedas de verdad, pero no es así, son reproducciones. Usaban las monedas para sacarles el molde, pero esto no es un columnario, no tienes más que acercarte para ver la calidad. Se nota que es una pieza hecha por fundición, no son monedas. Ya conozco a alguno que intentó sacar las monedas. Y esto, bueno, pues, por ejemplo, este tipo de ceníferos con monedas las aprecian mucho en el extranjero, les hace mucha gracia. Estaba muy de moda en los años 60. Esto, desde luego, fijaros también que los sitios donde se pone el cigarrillo también son monedas dobladas, supuestamente monedas dobladas. Bueno, pues estos son fáciles de vender relativamente, no merece la pena llevarlos a fundir, se les puede sacar algo de beneficio. Tenemos estos típicos feníferos en forma de concha que mucha gente las viene buscando a veces para los bautizos, porque hay gente que le gusta, la gente que le gusta que bautizar a los niños con concha de plata, ¿no? Me llama mucho la atención que esta pesa un congo, esta es muy maciza. Vamos a pesar a ver cuánto pesa. Vamos a ver cuánto pesa. 100 gramos. Tengo la balanza sin pila. 100,3 gramos. 100 gramos pesa. Fijaos, esta conchita que pesa 100 gramos es muy maciza. Luego este almendrero es típico también. Es un almendrero de esta época para poner aquí distintos aperitivos. También se puede sacar cierto valor. Ceniferitos pues hay un montón de todos los tipos, colores pequeños. Colores no, son todos de plata. De todos los tamaños, formas, esos hay un montón. Bueno, pues estos, claro, uno a uno se pueden vender. Esta chofeta típica esto es de Montejo, una joyería de Madrid. Este es un modelo que hacían muchísimo. Se ponían como centro de mesa normalmente. Y bueno, quizás de las piezas más antiguas que hay es
este candelero o candelabro que está, palmatoria mejor dicho, que está un poco estropeado. Se nota que tiene sus años ya. No le he buscado el punzón, vamos a mirarlo. Ahí tiene la marca, esto es del siglo XIX por lo menos, tiene los tres punzones, Bachie, algo así pone, luego viene un logotipo, luego viene aquí unos números. Voy a intentar buscarlo a ver si lo encuentro en la Enciclopedia de la Plata. Bueno, ya he hecho las oportunas pesquisas y parece ser que hay un conocido platero de principios del siglo XX que se llamaba Jaime Vaquier. Vaquier es un apellido creo francés. Esta persona, bueno, era un joyero, un platero muy conocido que introdujo el modernismo en la orfebrería catalana y tiene piezas de este estilo. Y luego también fue político durante la época tumultuosa de la guerra y todo esto. Y curiosamente fue la persona que introdujo en España el primer semáforo en Barcelona. De todas maneras, yo no creo que esta pieza sea de su taller o de él concretamente, porque por los punzones que he visto, este hombre ya trabajaba a finales del siglo XIX, principios del XX, donde ya marcaban las piezas 900, de plata 900, y el nombre de Vaquier en un rectángulo, ¿no? Esta pieza, sin embargo, todavía tiene los tres punzones típicos del marcador, de la ciudad y del artífice. Y el estilo también yo creo que es bastante anterior a lo que pueda ser el modernismo. Yo calculo que esta pieza pueda ser de mediados del siglo XIX, me puedo equivocar. O sea que es posible que sea de algún antepasado de él que también fuera platero o joyero. No sé, algún amigo catalán que nos pueda echar un poco de luz sobre el tema. Luego también he comprado esta cubitera de cristal tallado y que tiene este mango así en forma de ola ovalado, muy bonito, de plata de ley. Y le voy a poner en el lote estas pinzas que son mías, que son de plata meneses, es decir, es de plateado, pero yo creo que le queda muy bien para vender todo el conjunto, ¿no? Pues esto lo limpiaré y me quedará, yo creo que un conjunto muy bueno de cubitera, ¿no? Aunque las pinzas son de plateado meneses, pues esto es lo que se llama, los anticuarios llamamos un mariage. Mariage en francés significa matrimonio, y de ahí viene la palabra mariachi en la Revolución Mexicana, cuando el emperador Maximiliano, porque los conjuntos que tocaban en las bodas les llamaban los mariachis. Bueno, pues esto se le llama, los franceses le llaman hacer un mariage a juntar dos cosas, pues que en realidad tienen procedencia distinta, pero que se complementan y quedan muy bien. Luego aquí hay dos bandejas que pesan bastante, pesan casi medio kilo de plata, que son modernas porque están ya con el punzón de 925 y que tienen el problema de que están grabadas, ¿ves? Aquí pone en vuestras bodas de plata. Como es alucinante. Una de las cosas que más me emociona a mí es ver cómo pasado el tiempo nada importa, todo se lo lleva el viento. Es decir, esto que en su día regalaron los hijos a los padres, probablemente los padres han muerto y esto se va pues a fundir. La verdad, somos muy efímeros. Y esto pues que es del 92, que pone Sorionak, que en euskera quiere decir felicidades, pues esto será algún cumpleaños de algunos amigos o amigas, todo grabado. Hombre, se puede quitar el grabado, pero también tiene un costo. Yo no sé hacerlo, tendría que llevarlo a un platero. Y también vas a perder algo de peso, claro, pero bueno, me imagino que poco. Si alguien sabe cómo hacerlo en plan casero, pero si no, estas bandejas se van a fundir directamente. Esto no sé qué es antiguo, está claro. Yo creo que de la época de la palmatoria, del 19 probablemente. Es de plata, es un trozo de algo. Pues si no consigo adivinar qué es lo que es, pues también se irá a fundir. Hay algunas piezas que también están rotas, ¿no? Pues son a peso. Esto está claro que esto iba aquí, 1, 2, 3 y pues irían 3. Una especie de para servir aperitivos y tal, ¿no? Pues esto
Si alguien fuera manitas y tal, pues se puede arreglar, pero no, yo creo que tampoco es muy antiguo, no merece la pena. Es un conjunto muy típico de ceniceros de los años 70, había en todas las casas, que es con los símbolos de la baraja de cartas, ¿no? Trébol, pico, el rombo, ¿eh? Y bueno, son pequeñitos y tal, no pesan, pero a mucha gente le hacen gracia. Son sobre todo, por ejemplo, para jugar una partida de cartas, pues que cada uno se pone un cenicero de estos. Bueno, aunque ya casi está prohibido fumar. Luego este cenicero de plata, que en realidad de plata pues es la cobertura. Me imagino que no me lo habrán pesado, lo habrán quitado esto, ¿ves? Esto pues se puede recargar aquí, aunque yo no creo que le falta la piedra. Esto, no sé, probablemente lo meteré en toda colección para algún manitas que le guste arreglarlo. Porque claro, si le quitas esto y esto, el peso que queda, pues esto es lo que es de plata realmente, ¿no? Si se puede arreglar, yo prefiero arreglarlo, que alguien lo arregle. Esta cestita, con este trabajo tan bonito de plata, que probablemente tendría aquí algún recipiente de cristal que se ha roto, pues para presentar pues también, no sé si algún tipo de fruta o algo. Es muy, muy interesante el diseño que tiene, modernista, de Lhasa. Recuerda a los diseños de Héctor Guimard para las estaciones de metro de París. Esto es francés seguramente. Muy bonito. Si consigo hacer un mariage, pues le meteré alguna cosa así, lo venderé como un conjunto. Y si no, pues se irá a fundir. La otra pieza estrella es el caballo este de plata. Es un caballo que pesa, la plata pesa 280 gramos, esto ya lo he comprobado, se puede soltar por abajo fácilmente con unos tornillos, porque claro, la base pesa muchísimo. Y le busqué a ver si tenía porque claro, cuando estaba allí, yo en realidad ni me había fijado en estos caballos, pero bueno, me encontré con un amigo que estaba conmigo sentado, que pujó, bueno, que también estaba pujando a lo mío, que se llama José María, anticuario de toda la vida de Zaragoza, digo de Zaragoza, de Vitoria, y me dijo que bueno, pues que esos caballos que son muy comerciales, que sí y tal. Y bueno, me animé, la verdad es que son bonitos. Tiene aquí en la pata, efectivamente son de plata, ¿no? Y hablando con esta persona me comentó, hablando de la plata y tal, me dio un dato importante. Me dijo que él solía vender muchos lingotes de plata de 1 kilo de Semsa de estos, allá por los años 70-80, y que los vendía por unas 20-25 mil pesetas, o sea, 20.000 pesetas, y que los utilizaba la gente como pisapapeles. Cuando le comenté lo que se paga hoy en día por los lingotes de 1 kilo de Semsa, que se paga aproximadamente cerca de 1.000 euros, se quedó realmente alucinado. Bueno, ya veis el caballo. Esto evidentemente no lo voy a fundir. Esta pieza pues la voy a intentar pues vender sin prisa, sin prisa. Bueno, pues ya habéis visto el lote. Ahora es un lote que hay que trabajarlo. A ver, no está tampoco muy bien comprado, porque hay algunas piezas que tienen que ir directamente a fundir, ¿eh? Pero bueno, yo espero que la plata suba un poco más y pueda trabajarlo pues a gusto, como a mí me gusta. Bien, pues es todo por hoy. Os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram en el que voy poniendo noticias sobre la plata, avisando de los vídeos y tal. Y los que queráis suscribiros al canal, pues activar la campanita para que os avisemos. Pues hasta la próxima. Pues nada más y hasta la próxima.